Es un lugar de la esperanza y de la vergüenza, un lugar del poder y de la impotencia. Cada mañana, el gobierno chino organiza aquí un desfile de banderas. En el centro de Pekín, en la Plaza de la Paz Celestial, la Plaza de Tiananmen. En 1949, Mao proclamó aquí la República Popular. Desde 1989, su nombre está irremediablemente ligado a una masacre. Nada recuerda hoy el baño de sangre de hace 20 años, pero las víctimas no han olvidado nada. A mediados de abril de 1989 muere el antiguo jefe del Partido Comunista Chino, Hu Yaobang. Muchos le apreciaban, un reformador. Tanto mayor es la preocupación cuando su muerte significa el fin de los intentos de reforma política, sobre todo entre los estudiantes. 3 días después de su muerte se producen las primeras manifestaciones masivas en la plaza de Tiananmen. Iba montado en el autobús y cuando pasamos por la plaza vi que allí se habían reunido muchos estudiantes. Me bajé en la siguiente parada y volví a la plaza. Quise ver qué estaba pasando allí. Fue pura casualidad, ni lo había pensado. De esta manera empecé a interesarme en el asunto y más adelante ya no supe salir de allí. Al principio me recordaba más bien a las excursiones que hacen los estudiantes en primavera. El ambiente me fascinaba. Enseguida empecé a corear todas las consignas. Se hablaba mucho. Todos hablaban con todos. Era emocionante hablar y discutir con los estudiantes sobre cualquier cosa, incluso sobre temas como democracia. Para mí fue una experiencia totalmente novedosa. Cada vez más personas acuden a las manifestaciones. A medida que van aumentando en número, más fuerte se va haciendo la crítica. En el punto de mira se encuentra sobre todo la omnipresente corrupción. Tenía esta sensación. Todo lo que pasó ayer, todo lo que ha pasado hoy y todo lo que pasará mañana es nuevo, un soplo de aire fresco. Aparentemente, las reuniones en masa dan confianza a los participantes. A partir de ellas surgen aires de renovación. Las aulas se quedan vacías. Los estudiantes están en las calles. Sin liderazgo centralizado, día a día se van formando alegres y pacíficos desfiles. Parecen haberse acabado los días de las paradas uniformadas del partido. La Internacional, el himno del comunismo, resuena en variaciones nunca antes escuchadas. De esta forma, los estudiantes dan a entender que no buscan ningún enfrentamiento con el sistema político. Hay algo especial en el ambiente que se transmite a toda China. En el largo viaje de Hunan a Pekín, una y otra vez subían estudiantes al tren que iban pronunciando grandes discursos de crítica al liderato político. La gente mostraba mucha simpatía con el movimiento estudiantil. El ambiente general era amistoso y cálido. El proceso de reformas en China llevaba ya más de 10 años en marcha.
La economía del país había mejorado notablemente. Pero nada se movía en el campo de la democracia y la libertad. Este era un camino que no se pisaba, no sucedía nada. Por eso esperábamos que China se fuera desarrollando en una nueva dirección. Por el momento el gobierno y el partido se mantienen al margen, pero después de una semana larga los dirigentes se posicionan. El 26 de abril se publicó un editorial en el periódico del partido. En él, el movimiento estudiantil se describía como revuelta contrarrevolucionaria, y era precisamente eso lo que los estudiantes no podían aceptar. Los estudiantes reaccionan a la amenaza abierta con una nueva forma de protesta. Los estudiantes empezaron una huelga de hambre. De esta manera querían entablar un diálogo con el gobierno. Nada más, no buscaban la rebelión, solo el diálogo. Un debate abierto sobre el futuro del país, la libertad de prensa y de reunión. Esas eran sus reivindicaciones. Sobre todo la gente joven se sentía atraída. Uno de ellos, el estudiante Wan Nam, de 17 años. Una noche mi hijo llegó a casa muy tarde. Me dio la cinta que había llevado alrededor de la cabeza y me dijo: mamá, guárdamela bien. Es testigo de un día histórico. Hubo más de 1 millón de personas en las calles. Durante 5 días consecutivos, en mayo de 1989, más de 1 millón de personas inundan las calles de Pekín. En la plaza de Tiananmen, 3.000 estudiantes se unen a la huelga de hambre y eligen a sus propios representantes. Al principio era un miembro más de la Guardia de Protección. Seguía las instrucciones de mi jefe, voluntariamente. No había jerarquías. El que había sido designado jefe era quien más trabajaba. Más desvanecidos tenía que cargar, más corría de un lado a otro y más tenía que gritar. Llegó un momento que mi jefe ya no aguantó más y desapareció. Entonces uno dijo: bueno, como tú sigues aquí puedes hacerte cargo. Ahora estás al mando, pequeño Sang. Para llevar adelante la huelga de hambre, hizo falta improvisarlo todo. Tiendas, agua potable y muchas cosas más. Y nadie sabía durante cuánto tiempo. A veces llovía a mares. Otras veces hacía mucho aire. La moral fue bajando a cero. Luego salía un sol abrasador. En el suelo la temperatura alcanzaba los 60 grados centígrados y más. Muchos de los que participaban en la huelga de hambre estaban al borde del colapso. En aquellos momentos solíamos cantar la Internacional. La huelga de hambre era una manera adecuada y pacífica de protestar. Todas las protestas pacíficas siguen esta lógica. Pones en juego tu propia vida, lo más importante que posee una persona, sin hacer daño a nadie más, para ver si el gobierno, si la clase dirigente, es capaz de mostrar una reacción humana. Entonces llega Gorbachov a Pekín, una visita de Estado planificada desde hace mucho tiempo. A estas alturas, el jefe de Estado de la Unión Soviética ya ha conseguido darle un vuelco al rígido mundo socialista del este de Europa. La perestroika y la glasnost, reestructuración y apertura, infunden a muchos la esperanza de que este cambio social también llegue a China. Nunca se llega a saber qué consejos le da Gorbachov a Deng Xiaoping y al gobierno chino. De lo único que no cabe duda es que los estudiantes no han llegado a ver a la gran esperanza del comunismo mundial. Por esta razón, exigen con más vehemencia que el gobierno acepte la entrega de una petición con sus pretensiones. Quieren hablar con la dirección del Partido Comunista, reunido en el pabellón del Congreso Popular en la misma plaza de Tiananmen.
Exigen que la televisión retransmita el debate. Y entonces sucede lo increíble. El mismo día, el primer ministro Li Peng recibe al comité de los huelguistas de hambre. Durante 50 minutos la televisión retransmite en directo y sin censura y muestra cómo Li Peng exhorta a los estudiantes a abandonar la plaza inmediata e incondicionalmente. Pero los seguidores de la huelga de hambre no se dejan intimidar. A su vez, exigen al hombre más poderoso del gobierno terminar con la difamación de los estudiantes y dejar marchar a todos sin represalias. Millones de chinos están viendo la televisión. La respuesta de Li Peng no se hace esperar. El liderazgo del Partido Comunista contestó declarando la ley marcial, hecho que desató una extrema confrontación. A partir de ese día, queda prohibida toda manifestación en Pekín. Cualquier manifestante puede ser arrestado en todo momento. Aún así, 100.000 personas toman la plaza de Tiananmen. Todo Pekín estaba rodeado de tropas. La situación se iba haciendo cada vez más peligrosa. Yo era el responsable único de la defensa de la plaza y con lo jovencísimo que era no tenía ni idea de cómo hacerlo. Lo que hice fue coger un plano de la ciudad y decidir con mis compañeros en qué esquinas teníamos que colocarnos. Pensamos que con unos 40 o 50 estudiantes sería suficiente y que los ciudadanos irían a unirse a nosotros. 110.000 soldados se concentran alrededor de la ciudad para imponer la ley marcial. Una y otra vez intentan avanzar hasta el centro de la ciudad, pero una vez más sucede lo inesperado. Grandes aglomeraciones de gente taponan el avance de las tropas. Todo Pekín apoya a los estudiantes. Durante horas, los soldados tienen que escuchar lo que los ciudadanos quieren decir. Ninguna columna consigue llegar hasta la plaza. No nos lo tomamos muy en serio, porque hasta ese momento habíamos conseguido parar las tropas una y otra vez. Una mujer mayor se sentó en medio de la carretera con un gran abanico en la mano. Ante ella se fue formando una cola de cientos de vehículos militares. Nosotros, los estudiantes y los ciudadanos, conseguimos en repetidas ocasiones convencer a los soldados de lo que realmente queríamos. Muchos nos escucharon y hasta rompieron a llorar. Todo eso lo he vivido yo mismo. Cinco días después de la proclamación de la ley marcial, las primeras tropas se retiran sin haber logrado su propósito. No hay indicios de que los manifestantes estuvieran poniendo en peligro su vida. En su lugar, en las calles reina un ambiente de fiesta. En la plaza de Tiananmen se funda la primera asociación libre de trabajadores y al caer la tarde se palpa una atmósfera como en Woodstock, con música rock inspirada en Occidente. También Sanyang sigue la juerga hasta agotarse. El peligro parece haberse alejado. Para evitar escuchas siempre había que cambiar las frecuencias de nuestros transmisores de radio. Todos los jefes de las guardias de protección transmitían en la misma frecuencia y llevaban números consecutivos. Yo era el 001, luego estaba el 007, 008, muchos querían ser el 007. Y entonces empezaban, 007, ¿dónde te encuentras?
Los estudiantes de arte expresan su deseo de libertad con una obra plástica, confeccionando una estatua a la imagen del famoso emblema de Nueva York. El 30 de mayo vi con mis propios ojos cómo se colocaba en la plaza la diosa de la democracia. Cada día se escuchaba el mensaje oficial del gobierno por todos los altavoces de la plaza, a un volumen atronador. Una y otra vez se repetía: todos los estudiantes de provincias tienen que regresar a sus casas antes del 3 de junio, por cuenta del gobierno y sin coste alguno. Pero los estudiantes se quedan. Fue en la madrugada del 3 de junio. Hacia las 5 o las 6, la gente me decía: hoy van a acabar con nosotros. Vendrán en cualquier momento. Yo no estaba muy convencido, pero me dio igual. Tenía que volver a mi casa un momento para cambiarme. Mi madre me esperaba en la puerta de casa y no perdió un instante para empezar a gritarme: ¿cómo puedes seguir con esto? ¿No entiendes lo peligrosa que se ha vuelto la situación? De madrugada, las tropas toman posición en el pabellón del Congreso Popular en la misma plaza. Le dije a mi hijo: en manifestaciones anteriores han utilizado barras gruesas para pegar a la gente. Con ellas pueden matar a alguien. Por eso se llevó un casco, para que no le mataran. Nos imaginábamos el escenario de la siguiente forma. No íbamos a poder parar al ejército, pero íbamos a poder frenarlo, de manera que todos pudieran retirarse al monumento a los héroes populares que está en la plaza. Allí nos golpearían con las barras y nos iríamos corriendo. Pero de pronto aparecen armas y municiones. La confraternización con los soldados se ha acabado. En el ejército, desde el primer momento y hasta el final de mi periodo de servicio, había aprendido que lo más importante era servirle al pueblo. No me cabía en la cabeza que un soldado pudiera abrir fuego contra los miembros del pueblo. Hoy me arrepiento de lo que le dije a mi hijo cuando nos vimos por última vez. Antes de irse me preguntó: ¿tú crees que dispararán? Y le contesté: no. Ni siquiera en los peores tiempos de la banda de los 4 se disparaba. ¿Por qué iban a hacerlo hoy? Entonces realmente pensaba de esta manera. La tarde del 3 de junio, absurdas escenas se suceden delante del pabellón del Congreso Popular. Soldados y estudiantes hacen una competición de canto. Los soldados cantan himnos que elogian al Partido Comunista y al ejército. En la canción de las disciplinas militares, que cualquier chino conoce, la primera disciplina se describe con las palabras: ser amable y amigable a la hora de hablar con las masas populares. Se escuchan las primeras noticias acerca de un suceso en la parte oeste de la ciudad. Un jeep militar ha arrollado a 3 civiles. También aquí la tensión se descarga en primeras escaramuzas sangrientas.
En las noticias de las 7, la confirmación oficial. A partir de ahora, el ejército tiene plenos poderes para llevar a cabo medidas de urgencia. Se procederá con dureza contra todos los cabecillas, aunque no se dice qué significa esto exactamente. Me encontraba en el tercer piso del monumento a los héroes populares. Allí estaba nuestra central de mando. Levanté la mirada al cielo y a lo lejos vi el resplandor de la munición luminiscente. El cielo estaba sembrado de munición luminiscente de color rosa. En los 3 años que pasé en el ejército no había visto nada que se le pudiera comparar. En la plaza reinaba el caos. Para parar a las tropas teníamos que bloquear los cruces de las calles. Para ello necesitábamos barricadas. Y me puse a enseñarle a mi gente cómo construirlas. En la plaza, nadie llega a sospechar lo que se les avecina. A esa hora, en los suburbios y en las calles de acceso al centro, la batalla ya está en pleno auge. Hacia las 10 de la noche se empieza a ver armamento pesado también en la plaza de Tiananmen. Un vehículo militar acorazado entró en la plaza a toda marcha. Se movía a diestra y siniestra, aplastando todas las barricadas que habíamos levantado. 2 hileras transversales y detrás hileras salteadas en forma de W. Al vehículo le dio tiempo a atravesar las barreras en 2 ocasiones más. Cuando llegó a las barreras traseras, se escuchó un fuerte estruendo y el motor se caló. Mucha gente se abalanzó sobre el vehículo. Lanzaron cócteles Molotov sobre el vehículo acorazado y también mantas en llamas. La gente se afanaba en proferir los insultos más groseros. El cacharro ardió, al menos por fuera. Entonces salieron los soldados. Salieron huyendo para refugiarse entre los matorrales, pero el gentío los sacó de allí a rastras para darles una buena paliza. Eso no podía seguir así, por lo que les grité: no podéis pegarles de esta forma. Y de esta manera conseguí pararlos. Los estudiantes se van apiñando cada vez más en el lugar donde había comenzado todo: el movimiento democrático y el sindicato libre. Junto al monumento a los héroes populares también permanece Han Dongfang. Durante más de un mes, es decir, ya en abril, antes de la huelga de hambre, y en nombre de la Asociación Libre de Trabajadores, había pronunciado discursos, grandes discursos. Al comienzo de cada uno de esos discursos, había mostrado el carnet de mi unidad de trabajo y mi carnet de identidad, leyendo en voz alta todos mis datos. Estaba totalmente convencido de que no me tenía que esconder por aquello que estaba haciendo. Hacia las 12:30 de la noche, un grupo de chicos muy jovencitos entró en mi tienda. Yo por aquel entonces tenía 25 años y ellos como mucho unos 18, 19 o 20 años. Me dijeron: en Polonia ha existido un tal Lech Walesa. También China necesita a su Walesa, su luchador por la libertad. Si no, ya no hay esperanza. Nosotros te consideramos nuestro Walesa. Esta noche la sangre correrá en la plaza. Mucha gente morirá, pero tú no puedes morir porque tú eres responsable de nuestra causa también en el futuro. Solo tú. Forcejearon conmigo como si quisieran secuestrarme. Durante un rato incluso pensé que podía tratarse de policías de paisano. Al menos eso llegué a pensar de ellos. Abandonamos mi tienda y escuché que alguien decía: vamos a rodearle para que no le alcance ninguna bala. De esta manera dejé la plaza aquella noche.
Primero fueron llenando la plaza unos 5.000 soldados procedentes del sur en dirección a la puerta anterior. Todos con cascos de acero en la cabeza, en una mano el Kalashnikov, en la otra una gruesa maza de madera llena de clavos puntiagudos. Llegó un regimiento entero. Todos llevaban un brazalete blanco en el brazo. Fueron avanzando y gritando: «Os vamos a matar a todos a golpes». El griterío resonaba por todas partes. Al escuchar los primeros tiros, recuerdo que le pregunté a mi marido: ¿quién estará jugando con fuegos artificiales a estas horas? Y me contestó: qué boba, ¿cómo van a ser fuegos artificiales? Lo que oyes son tiros. Corríamos hacia el oeste por la calle de la Larga Paz. Entonces empecé a sentir los primeros tiros errados que pasaban rozando nuestras piernas. Me sorprendía que no nos hirieran. Me resultó muy extraño y pensé que tal vez serían balas de goma. Más tarde comprendí que los tiros habían sido disparados a más de 1000 metros de distancia y habían volado mucho más allá de su alcance. En lugar de impactar, rebotaban desde el asfalto. Su forma de avanzar era la siguiente. 8 soldados formaban una fila. Llevaban sus Kalashnikovs en ristre, la culata apretada contra el hombro. Y lo que me llenaba de rabia era que ni siquiera tenían que apuntar. Siempre tenían a suficiente gente delante. Simplemente disparaban a diestra y siniestra. Así sonaban las ráfagas que daban en el suelo. Cuando impactaban en una persona, el sonido era otro. Entonces la gente gemía y caía al suelo. Justo a mi lado, uno de mis compañeros de clase cayó. No lo conocía directamente, pero íbamos en un grupo y corríamos juntos. Cayó al suelo. Le agarré del cuello. «Venga, arriba». Pero no se levantó, sino que fue cayendo aún más. En su nuca se palpaba un líquido pegajoso. El tiro había entrado por aquí y salido por la nuca. Sentía cómo la sangre brotaba con mucha presión. Estaba tendido inmóvil. Entonces lo comprendí. Eso era asesinato. Fue cuando entendí lo frágil que es la vida humana. La vida no es fuerte. No es tan dura como siempre había creído. No. Solo hace falta un instante y allí queda tendida. La sangre fluye sigilosamente. Vi a unos soldados jóvenes correr al lado de mi compañero con su Kalashnikov delante del pecho y llorando. Ellos también tenían 17, 18 años, chicos jóvenes de campo con sus sentimientos a flor de piel. Me levanté la camiseta y grité: «Tú, cabrón, dispara aquí, dispara aquí». ¿Qué sentía? Que lo habría dado todo, incluso mi vida. ¿Por qué? Porque para ellos no éramos seres humanos. Para ellos no éramos nada. Éramos malas hierbas, hierbajos que se van segando sin más.
Apenas existe la posibilidad de transportar a los heridos al hospital. Los vehículos civiles casi no pueden pasar. De pronto llegó un autobús. Los soldados dispararon una ráfaga tras otra hasta dejarlo como un colador. Sacaron a 6 o 7 personas a rastras. A uno le chorreaba la sangre. Entre tanto, ya son las 2 de la madrugada del 4 de junio. Quien puede vuelve a la plaza de Tiananmen. Allí, ayudados por unos conocidos intelectuales, los líderes estudiantiles discuten con el mando del ejército acerca del desalojo de la plaza y una escolta segura. Pero el tiroteo sigue su curso. Ante nuestros ojos, la gente se iba desplomando en serie. Yo iba agarrando a todos los que podía y me los llevaba atrás. No pude dormir en toda la noche. Las sirenas de las ambulancias, los gritos de la gente, toda la ciudad estaba en ebullición. Las 4 de la madrugada. La batalla ha terminado. El monumento a los héroes populares en la plaza de Tiananmen es tomado por las tropas. Los últimos estudiantes se retiran. Nadie sospecha cuántos compañeros han caído bajo la lluvia de balas. La primera acción de los militares en la plaza, desmantelar la estatua de la diosa de la democracia. Cuando me llevaron al hospital vi a cientos de personas tiradas en el suelo, gritando y gimiendo. La sangre formaba charcos. Muchos médicos habían sido avisados por teléfono para acudir al hospital. Pero también ellos tenían que atravesar los tiroteos. Imploraban a las tropas, por favor, dejadnos pasar, solo queremos salvar vidas humanas. Pero ninguno de ellos consiguió permiso. Cuando por fin lograron pasar, gritaron, son unos fascistas, unos auténticos fascistas. El número de heridos se desconoce hasta el día de hoy, en parte porque muchos pacientes con heridas de bala pudieron ser atendidos in situ, regresando a sus casas después. El temor a ser identificado y arrestado por las autoridades era demasiado grande. La cifra oficial es de 319 muertos. Las asociaciones de derechos humanos hablan de unos 3.000. Me dijeron por teléfono que había un cadáver en el hospital que podía ser el de mi hijo, que fuera a identificarlo. Allí estaba tendido, completamente desfigurado. Fue horrible. Me desmayé en el acto. Al poco tiempo se prohíben las honras fúnebres para los ametrallados. Son considerados criminales peligrosos. Hace tiempo leí una novela italiana. En ella el protagonista descubre que un amigo suyo en realidad es muy mala persona. Pues algo parecido me pasó aquella noche. Nunca había sido miembro del Partido Comunista, pero de alguna manera creía en ese partido. Sin embargo, cualquier esperanza y fe que hubiera podido tener se hizo añicos aquella noche. El gobierno de China confía en su poder. Mientras las tropas van desfilando por la plaza despejada, los ciudadanos de Pekín visitan las calles de acceso al centro jalonadas de vehículos militares quemados. Imágenes que la televisión estatal china muestra durante días. Vehículos destrozados como prueba de la supuesta violencia de los manifestantes, utilizados para justificar las rigurosas medidas adoptadas por el ejército. En todo el país vuelven a reinar la paz y el orden.
Un día después de la masacre, un hombre se atreve a enfrentarse a las columnas de carros blindados. Estas imágenes dan la vuelta al mundo y se convierten en todo un símbolo del valor cívico. Nadie conoce la verdadera identidad de ese hombre. Huyó al extranjero para no caer en manos del servicio secreto chino. Todo el país sufre una oleada de arrestos. El número de arrestados llega a varios miles. Aunque no existe ninguna confirmación oficial del dato, se da caza a todos los cabecillas y aquellos que podrían serlo, también a través de la televisión. Primero mostraron las fotos de búsqueda de los líderes estudiantiles. Pero de pronto dijeron que también estaban buscando a 3 cabecillas de la Asociación Libre de Trabajadores. Se acabó, pensé, porque yo era su portavoz. Y efectivamente, mi nombre fue pronunciado en primer lugar. ¿A dónde?, pensé. ¿Qué es lo próximo que hago? Mi primer pensamiento fue que iban a tejer una red muy fina de la que no podría escapar de ninguna manera, fuera donde fuera. Al final lo tenía claro, me vuelvo. Mi destino era la entrada principal del puesto de policía en Pekín. Me había jurado a mí mismo que desde allí iría a la cárcel por mi propio pie. Me había preparado para cualquier cosa. Ser torturado, ser fusilado, tener el cañón del fusil apuntando hacia mí y ese tipo de cosas. Al entrar en el edificio, pensé que jamás saldría con vida de ahí. Ser arrestado en Pekín resulta ser una ventaja, porque en provincias también se dictan penas de muerte. Me metieron en 3 prisiones diferentes. Primero en lo que llamaban la institución de custodia. Seguramente que hoy ya no existe. Era un lugar del todo insalubre e inhumano. Encerraban allí a cualquiera. No hacía falta haber hecho nada malo. Era un sitio oscuro, frío y sucio como una pocilga. Ya durante la masacre, la propaganda del Partido Comunista se vuelve a poner en marcha. El 5 de junio, el presentador de la televisión estatal proclama: Un mes más tarde, en la plaza de Tiananmen se celebran los habituales desfiles de los jóvenes pioneros. En el aniversario del Partido Comunista de China, en honor a los soldados supuestamente muertos a manos de los manifestantes. En la plaza de Tiananmen, nada recuerda la masacre después de los sangrientos enfrentamientos. Las razones de las protestas, la crítica a la manera de proceder del ejército, la responsabilidad política de la carga mortal contra el propio pueblo. Todo eso es tabú en China. Mal visto, reprimido y prohibido. Hasta hoy. En el lenguaje oficial, la masacre de la plaza de Tiananmen hoy día se denomina como un simple incidente. La plaza es vigilada las 24 horas y están prohibidas las manifestaciones de todo tipo. Aún así, hay personas que intentan despertar a la opinión pública recordando lo sucedido. Uno de ellos es Wang Wanxing. Acude a la plaza con una pancarta casera.
Tras unos instantes, la policía disuelve la manifestación unipersonal. Wang Wanxin es encerrado en un psiquiátrico sin diagnóstico. Después de 13 años, es expulsado a Alemania con el estatus de refugiado político. Es el caso de muchas personas que en China exigen derechos humanos, aparte de bienestar y economía de mercado. Son encerrados o expulsados al exilio. Después de la masacre, la mayoría de los buscados por la policía huye a Hong Kong, la antigua colonia de la corona británica. Hoy pertenece a China, pero sigue habiendo más libertad que en el resto del país. Un caso excepcional. Al bajar del tren en la estación de Luohu, en Hong Kong, se llega a una frontera enrejada y vigilada hacia el resto de China. Pero no todos los que viven más allá de esta frontera lo hacen con agrado. Han Dongfang daría cualquier cosa por volver a vivir en Pekín. El antiguo Balesa chino estuvo preso casi 2 años, sin juicio. Luego fue expulsado del país, en este preciso lugar. Recuerdo perfectamente cómo me agarraba a los barrotes del puente de Luohu. 7 u 8 policías chinos tiraban de mí para apartarme. Yo gritaba, este es mi país. Tengo derecho a volver a mi país. De pronto, durante el forcejeo, el policía que me había leído la resolución de expulsión gritó, la basura como tú no merece venir a nuestro país. Pero al menos la voz de Han Dongfang vuelve a su patria una y otra vez. Hace entrevistas telefónicas para Radio Free Asia a trabajadores y campesinos en China que tienen problemas con empresarios y administraciones. Es el portavoz de los desamparados que no tienen quien se ocupe de ellos. Pero por mucho que luche por los derechos de los ciudadanos chinos, nunca ha llegado a sentirse cómodo en Hong Kong, su patria impuesta. Mi mundo es una China a la que no puedo entrar. No puedo traspasar la frontera de Luohu. Lo que me queda es la China que fui creando en mi imaginación. Por eso, en 1994, fundé el Boletín del Trabajo en China, en Hong Kong. Cuando teclea Tiananmen en el buscador de su ordenador en Suecia, lo primero que aparece son imágenes de carros blindados. No así cuando accede a Internet a través del buscador chino. Allí se suele presentar lo que el gobierno aprueba: fotos de postal de la plaza e imágenes de Mao. Los buscadores comerciales ejercen la autocensura por miedo a perder su negocio en China. Mo Lihua estuvo en la prisión china durante 3 años, porque en unas honras fúnebres por los estudiantes empezó a contar sus vivencias en la plaza. Después huyó a Hong Kong. Antes de ser entregada a China, Suecia le ofreció asilo. Para poder volver a China, tendría que aceptar las reglas de juego de los gobernantes. Tendría que callar y no podría expresar sus críticas respecto a la situación de los derechos humanos. Pero ella no quiere callarse. Cuando se entera de que un crítico del régimen ha sido arrestado en China, ella se planta ante la embajada china en Estocolmo. Si hace falta, sola. Su acción no carece de repercusión, porque molesta, y porque ella no se deja acobardar. El hecho de que la embajada llame a la policía es todo un éxito a sus ojos. Al contrario que muchos otros del círculo de disidentes, ella no se ha callado después de años de exilio, ni tampoco se encuentra sola. Por muy pequeñas que sean las acciones que emprende, vuelve una y otra vez, porque sabe que en Suecia goza de unas libertades que en China no se conceden a nadie.
Todos los que viven en libertad están obligados a luchar por aquellos que no son libres. Mientras se estén pisoteando los derechos humanos en China y mientras no se hayan resuelto los problemas en torno al 4 de junio, yo seguiré manifestándome hasta el final. Disfrutando de vistas sobre los tejados de París, vive el antiguo comandante de las guardias de protección de la plaza de Tiananmen, San Jian. Durante 12 años se ocultó en China con un nombre falso, pero finalmente también tuvo que huir. En su pequeña buhardilla guarda los recuerdos de entonces. En la ventana, una radiografía con una de las 3 balas que casi acaban con su vida. La última le fue extraída del muslo en noviembre de 2008 en un hospital de París. Ahora la guarda en un vaso de plástico. Está convencido de no ser el único que sufrió las consecuencias de la masacre. De no haber adoptado esas medidas sangrientas en aquel entonces, China ahora no podría enorgullecerse de los éxitos económicos que está obteniendo. Precisamente por el hecho de haber cometido esos asesinatos masivos, el gobierno más tarde pudo obrar a su antojo, cerrando fábricas, cambiando producciones y llevando a cabo reformas económicas a gran escala. Al mismo tiempo podían pisotear los derechos de los trabajadores y campesinos a su libre albedrío. Lo único que la gente se atreve a sentir es rabia, pero nadie osa oponer resistencia abierta. Pero hay excepciones. En el centro de Pekín, a pesar de la vigilancia policial. Poco después de la muerte de su hijo, Zhang Xianling comienza a buscar la verdad. Con otros padres en la misma situación y comparte con ellos su dolor. Ha guardado el casco que debía proteger a su hijo Wan Nam de posibles golpes, pero que nada pudo hacer para detener la bala que perforó su cabeza. En su desesperación, junto con otros padres, fundó una asociación, las Madres de Tiananmen. Por fin quieren saber qué es lo que les pasó exactamente a sus hijos muertos y por qué tuvieron que morir. Del duelo pasan a ser ciudadanos críticos. Al soldado que mató a mi hijo le puedo perdonar, pero el crimen en sí sigue siendo imperdonable. Durante muchos años he intentado averiguar la verdad. Ya no es una cuestión de odio personal. Es cuestión del sistema que hay en China, una catástrofe nacional. El tiempo ha pasado muy rápido. Si mi hijo siguiera vivo, ahora tendría unos 30 y tantos años. Los niños nacidos en 1989 ahora tienen 20 años. En este largo periodo de tiempo, el Partido Comunista no ha hecho nada para afrontar los problemas. Estoy muy decepcionada. En su lucha contra el olvido, las Madres de Tiananmen reciben apoyo en Hong Kong. Con cierta regularidad, las madres graban mensajes en vídeo que se trasladan clandestinamente a esta pequeña oficina. Estudiantes del Comité de Apoyo al Movimiento Democrático en China editan estas grabaciones y las distribuyen en DVD o en Internet en el mundo entero. Aparte de Zhang Xianling, miembros de más de 150 familias participan en la Asociación de las Madres de Tiananmen. Aunque son arrestados e interrogados una y otra vez, no se dejan acobardar. Sus reivindicaciones son claras. Tiene que haber nuevas investigaciones. El Estado tiene que decirnos la verdad y no mentirnos por más tiempo. ¿Por qué habéis disparado sobre el pueblo? ¿Quién dio orden de disparar? Las autoridades no dicen nada al respecto. Por eso, nuestra razón de ser, mientras vivamos, es hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los responsables rindan cuentas. Queremos justicia. China, un país tan grande, con un partido comunista tan grande, ¿habéis matado a mi hijo y ni siquiera pedís disculpas? ¿Y que el pueblo encima se calle? Yo no tengo miedo. Cada mañana, los turistas nacionales y extranjeros acuden a la plaza de Tiananmen para ver el desfile de banderas.
para ver cómo el Estado chino se celebra a sí mismo, fuertemente vigilados y a una prudencial distancia de seguridad para que ningún espectador perturbe el espectáculo. Aquí, un Estado demuestra cada día su poder. Los recuerdos de los gritos de libertad y de la masacre no tienen cabida. La tragedia nacional queda relegada por la política del crecimiento económico. Fiebre de consumo y orgullo nacional en lugar de enfrentamiento crítico con el pasado. Lo que queda es un lugar símbolo de poder y de impotencia. Un lugar de la esperanza y de la vergüenza.